Hola mi gente, tanto tiempo. Esperamos que les haya ido muy bien en los exámenes y les doy la bienvenida una vez más a otro video de histología y embriología cátedra 2. Con este video vamos a dar inicio a los prácticos del segundo parcial. A partir de ahora nos vamos a centrar más específicamente en la histología de los diferentes aparatos del cuerpo. En los videos de este primer práctico analizaremos el aparato cardiovascular y, por otro lado, a la piel y sus faneras. Como breve introducción al sistema cardiovascular, vamos a decir que este se compone de una bomba muscular, que es el corazón, y dos circuitos de vasos sanguíneos que transportan la sangre a todo el organismo. El circuito menor, llamado circulación menor o pulmonar, es el que mueve la sangre desoxigenada que viene del organismo hacia el pulmón para volver a oxigenar la sangre. El circuito mayor o circulación mayor o sistémica es el que bombea la sangre ya oxigenada proveniente del pulmón hacia los demás tejidos. Desde el corazón, la sangre se expulsa a través de arterias de calibre decreciente, es decir, primero empiezan siendo de gran calibre y luego este va disminuyendo, hasta transformarse en capilares, transportando así el oxígeno a los diferentes tejidos. Luego, el retorno de la sangre desoxigenada y los desechos del metabolismo se realiza a través de venas de calibre creciente hacia el corazón, al revés que las arterias. Bueno, basta ya de introducción, vamos a presentar ahora nuestro primer preparado del práctico, que es corazón teñido con la técnica de hematoxilina y eosina. El corazón es una bomba muscular hueca ubicada en el tórax, dividida en 4 cavidades, 2 aurículas, que son las que reciben la sangre, y 2 ventrículos, que son los que la bombean. Este órgano se encuentra recubierto por el pericardio, que es uno de los 3 tipos de serosa que encontramos en el organismo, junto al peritoneo y la pleura, las famosas 3P. Dicha cubierta tiene 2 hojas o capas, una parietal y otra visceral. Y atentos, porque este concepto se aplica también a otros órganos. La capa parietal del pericardio recubre la cavidad pericárdica, mientras que la visceral recubre al órgano. ¿Me explico? Para más detalle, denle pausa al video y miren esta imagen. Como pueden ver, entre ambas hojas existe una cavidad virtual, denominada cavidad pericárdica, que contiene una escasa cantidad de líquido para permitir el rozamiento entre ambas hojas. ¿Se entendió? Les sugiero repetir nuevamente esta parte, ya que es un concepto muy importante. Ahora bien, nosotros, en histología, a dicha capa visceral del pericardio la denominamos epicardio, que es la capa más externa del corazón. Por debajo de la misma encontramos al miocardio, compuesto por fibras musculares cardíacas que se encargan de la contracción. Y por último, como capa más interna, tenemos al endocardio, que tiene un endotelio que cubre las distintas cavidades del corazón. ¿Les parece si vemos todo esto al microscopio? Vamos entonces. Para fines didácticos, lo que ustedes verán a continuación es un corte de una pared del órgano, parecido al pequeño recuadro que ven a la derecha. En este preparado también van a ver un músculo papilar, y este detalle es importante para cuando expliquemos endocardio. Para empezar, entonces, vamos a hacer un recorrido del preparado al 4x. Nuestro principal objetivo a este aumento es poder identificar y diferenciar bien al epicardio, que era la capa más externa, y al miocardio, que es la capa más voluminosa. Como podemos observar, en este preparado existe una diferencia notable entre una capa y otra. Al epicardio lo vamos a encontrar de una coloración eosinófila pálida, y es debido a la gran cantidad de tejido adiposo que posee. El miocardio, en cambio, se caracteriza por tener una eosinofilia marcada, dividida por finos haces de tejido conectivo
y por ocupar casi la totalidad del grosor de la pared. Ahora que definimos que esto es epicardio y que esto es miocardio, podemos decir que esta es la superficie del órgano que luego veremos en mayor aumento. Antes de continuar, miren la estructura que estoy señalando. Esto es un vaso coronario, mediante el cual el corazón se irriga a sí mismo y es común de encontrar en el epicardio. Más adelante en este video explicaremos las características histológicas de las arterias, así que estén muy atentos. Aprovechando que estamos en esta región, vamos a pasar a un mayor aumento para observar las estructuras con mayor detalle. En un 10 por de esta región del epicardio, vemos ya este aumento que el vaso coronario presenta por lo menos dos capas bien diferenciadas, pero paciencia que ya vamos a llegar a eso. Otro detalle a observar es la gran cantidad de tejido adiposo que podemos encontrar aquí. Por último, vamos a pasar a un 40 por y allí vamos a ver dos cosas. Primero, el epitelio plano simple del epicardio, que se define como un mesotelio porque recubre una gran cavidad del organismo, y segundo, veremos una capa de tejido conectivo denso por debajo del epitelio. Terminada de explicar esta zona, volveremos a un 4 por para buscar la región completamente opuesta del preparado, intentando ubicar al endocardio. Fíjense lo amplio que es el miocardio y todo lo que tenemos que recorrer para poder encontrar la superficie interna. Buenísimo, llegamos. ¿Cómo me doy cuenta? Por la coloración. Miren, este sector que no tiene nada se corresponde con una parte de la luz del órgano. Por lo tanto, la primera capa de células debería ser lo que estamos buscando. ¿Ven que hay una leve diferencia de coloración entre la superficie y lo que está por debajo? Esto es precisamente lo que me dice a mí que ahí está el endocardio. Pero mejor pasemos a un 10 por para ver con más detalle. Y acá sí, la diferencia de coloración es más notoria, ¿verdad? Incluso, fíjense que ya se pueden observar algunos núcleos, pero todavía cuesta identificar a las células. Para eso vamos a ir a un 40 por para completar nuestra tarea. Esto es lo que conocemos como endocardio. En él podemos describir una capa superficial donde vemos claramente algunos núcleos planos. Por lo tanto, podemos afirmar que se trata de un epitelio plano simple por las características de las células. Por debajo, completando esta capa, vamos a encontrar tejido conectivo subendotelial con algunas fibras musculares lisas y luego otra capa de tejido conectivo denominada subendocardio. Este concepto tengan sumamente en claro porque es importante debido a que el sistema de conducción nerviosa del corazón se encuentra precisamente en esta última parte. ¿Recuerdan que les mencioné que el corte estaba a la altura de un músculo papilar? Perfecto. Rápidamente voy a ir a buscar esta región para que vean otra característica más de este endocardio. Esta imagen que ven ahora mismo, nuevamente al 40 por, nos muestra que en los músculos papilares la capa subendocárdica desaparece, dejando al endotelio y su tejido conectivo subendotelial directamente en contacto con el miocardio. Y por último, pero no por ello menos importante, vamos a retroceder un poquito la imagen y vamos a repasar lo que habían visto en la clase de tejido muscular. El miocardio se compone de músculo estriado cardíaco unido entre sí mediante tejido conectivo. Esta capa muscular es más ancha en los ventrículos que en las aurículas y todavía más ancha en el ventrículo izquierdo que en el derecho. Esto es debido a la diferencia de presiones que necesitan dichas cavidades para expulsar la sangre.
Pero no se apuren, eso ya es territorio de la fisiología, que lo van a ver el año que viene. Repasando un poquito entonces, las células musculares cardíacas tienen un núcleo basófilo central ovoide y tienen un citoplasma eosinófilo que suele ramificarse para unirse con otras células musculares. Acá tenemos que recordar un elemento característico de estas células, y es que están unidas entre sí a través de discos intercalares, que si bien se utilizan técnicas especiales para su observación, en algunos casos es posible verlos con la técnica corriente. Otro detalle importante es que las miofibrillas se separan para rodear al núcleo, y es por ello que al microscopio óptico podemos ver algunas regiones pálidas alrededor del mismo, denominadas región perinuclear. Muy bien chicos, ¿todo bien hasta acá? Antes de pasar al siguiente tema, les repaso muy rapidito los conceptos más importantes. En el epicardio ustedes van a encontrar mesotelio, tejido adiposo y vasos sanguíneos grandes. En el miocardio van a ver a las células musculares cardíacas. Recuerden los discos intercalares y las regiones perinucleares. Por último, en endocardio van a ver al endotelio, por debajo del mismo tejido conectivo con algunas células musculares lisas y por debajo al subendocardio, que es donde viajan las fibras del sistema cardionector. Y bueno mi gente, hasta acá llegamos con corazón, espero que les haya sido útil. Ahora mi compañera les va a explicar la parte arterial. Me despido hasta el próximo video. Un saludo. Buenas, mi nombre es Guadalupe Mesa, soy preceptora de la Cátedra 2 de Histología y en el día de hoy me toca explicarles sobre el sistema cardiovascular, más específicamente sobre arterias. Las arterias son vasos deferentes que transportan sangre llevándola desde el corazón hasta los lechos capilares. Pueden clasificarse en 3 tipos de acuerdo con su tamaño y características morfológicas: las arterias elásticas o de conducción, las arterias musculares o de distribución y las arteriolas. En este video vamos a visualizar 2 preparados, el de arteria elástica y el de arteria muscular. Pero antes de empezar con los preparados, a modo de introducción, debemos explicar que en las paredes de las arterias podemos distinguir 3 capas concéntricas: la capa interna, denominada túnica íntima, la capa intermedia, denominada túnica media, y la capa externa, denominada túnica adventicia. Estas capas van a estar separadas por membranas elásticas diferenciadas, denominadas láminas. La túnica íntima va a estar separada de la túnica media por la lámina elástica interna, mientras que la túnica media va a estar separada de la túnica adventicia por la lámina elástica externa. El preparado que vamos a visualizar primero es el de arteria elástica, específicamente de la arteria aorta. Hay que resaltar que en este preparado se utiliza una tinción diferente a la usual, la tinción de orseína. Las arterias elásticas son arterias grandes que contienen numerosas membranas elásticas en su pared, tienen un diámetro de 10 milímetros o más, y en este grupo se incluyen a la aorta, la pulmonar, la carótida, la subclavia y las coronarias. Al aumento del 4-por, lo que podemos observar es un corte transversal de la arteria, donde se aprecia una luz que está bien delimitada, es una luz nítida y regular. Tenemos una vista panorámica donde observamos distintas zonas y tinciones. Debemos ubicarnos en la zona más interna de la pared arterial para pasar al próximo aumento. En un aumento del 10-por, desde la luz hacia adentro, nos encontramos primero con la túnica íntima, que constituye el endotelio del vaso. Está formado por una capa de células endoteliales planas y se encuentra separada de la lámina elástica interna por una capa subendotelial de tejido conectivo laxo. Luego nos encontramos con la lámina elástica interna, que es la primera de muchas láminas de elastina que se encuentran en la túnica media. La túnica media puede llegar a contener entre unas 40 a 70 láminas fenestradas
que con esta coloración presentan una tinción parduzca más evidente. Luego observamos a la lámina elástica externa, que es relativamente delgada y poco llamativa. Finalmente, la lámina elástica externa se continúa con la adventicia, que es bastante fina y está formada por tejido conectivo laxo. Podemos ver que esta túnica adventicia presenta una coloración mucho más débil en comparación de la coloración intensa de la túnica media. Pasamos a un aumento al 40 por, donde podemos ver detalladamente cada uno de los componentes. La túnica íntima, como dijimos, está compuesta por células endoteliales. Son poligonales y son tan aplanadas que solo distinguimos los núcleos, también aplanados. Luego nos encontramos con el tejido conectivo laxo, que separa la túnica íntima de la lámina elástica interna. Podemos ver que este tejido conectivo laxo posee algunos fibroblastos dispersos, raras células musculares lisas y escasas fibras elásticas y colágenas. Esta túnica media contiene entre sus láminas, que están dispuestas de forma concéntrica, espacios que están ocupados por fibras musculares ramificadas, fibras elásticas y colágenas, y otros componentes de la matriz extracelular. Las células musculares lisas constituyen el único tipo celular en la túnica media y producen todos los demás componentes. Al final de la túnica media observamos a la lámina elástica externa, que es la membrana elástica fenestrada más externa de la túnica media. En la última capa, que es la túnica adventicia, vamos a poder encontrar estas estructuras que no tienen una forma definida, pueden ser redondeadas o más ovaladas, que son pequeños vasos llamados vasa vasorum. Estos vasos penetran en la túnica media hasta una cierta distancia, garantizando la llegada de nutrientes a la mitad externa de la pared, mientras que la zona interna se nutre por difusión a partir de la luz vascular. En ocasiones, los vasa vasorum pueden estar acompañados por pequeños nervios, que son estructuras redondeadas y con una coloración mucho más intensa. El parado que vamos a visualizar ahora es el de arteria muscular. Se utiliza la técnica de rutina de hematoxilina eosina. Las arterias musculares son consideradas arterias de distribución. Se incluyen en este grupo a las arterias humeral, femoral, radial, poplitea y sus respectivas ramas. Representan la mayor parte de las arterias del organismo y tienen un grosor de 0,5 milímetros de diámetro como máximo. En un aumento al 4 por, tenemos una vista panorámica al preparado. Observamos un corte transversal del vaso, donde visualizamos la pared en su totalidad. En este preparado generalmente vemos una luz irregular de aspecto festoneado. Esto ocurre porque la túnica íntima adopta las irregularidades de la elástica interna. En este aumento ya podemos identificar a la lámina elástica interna, que está bien desarrollada y se distingue como una línea ondeada eosinófila. Pasamos a un mayor aumento para describir más detalladamente cada una de las capas de la arteria muscular. En un 10 por, en primer lugar, podemos observar a la túnica íntima, que es más delgada que las de las arterias elásticas. Tiene una organización semejante a las de estas, pero cabe destacar que en este caso la túnica íntima carece de células musculares lisas. Inmediatamente nos encontramos con la lámina elástica interna, que está bien desarrollada. Pero el rasgo distintivo de este grupo de arterias es la túnica media, la cual podemos ver que es considerablemente más gruesa. Está formada hasta por 40 capas de células musculares lisas según el tamaño y tienen una disposición circular alrededor de la luz. Luego tenemos a la lámina elástica externa, que se observa como una lámina continua y nos marca el límite externo de la túnica media. Como vemos, es de menor grosor que la lámina elástica interna. Finalmente tenemos a la túnica adventicia, que tiene una coloración mucho más débil y que contiene vasa vasorum y numerosos nervios que penetran en la porción más superficial de la túnica media. Pasando un aumento del 40 por, notamos con mayor detalle a la túnica íntima, que se compone solamente de células endoteliales aplanadas,
que vemos ubicadas directamente sobre la lámina elástica interna. Como mencionamos anteriormente, a esta lámina elástica interna la distinguimos como una línea ondeada eosinófila. Podemos notar que generalmente tiene un contorno ondulado en consecuencia de que la retracción de las células musculares de la media provoca pliegues longitudinales. Debemos recordar que también la lámina elástica interna presenta fenestraciones que son esenciales para nutrir la media vascular gracias a que permiten la difusión de metabolitos a partir de la luz. Luego nos encontramos con la túnica media, que contiene capas de células musculares entre las cuales aparecen fibras de colágeno y fibras elásticas, incluidas en una matriz glucoproteica. Al igual que en las arterias elásticas, las células musculares son las únicas células de la túnica media y también aquí producen todos los componentes extracelulares. En la transición a la túnica adventicia vemos una línea limitante, que es la lámina elástica externa. Como vemos, es menos definida que la lámina elástica interna y de menor grosor. Y finalmente tenemos a la túnica adventicia, que como observamos es una capa gruesa, la cual está formada por fibroblastos, fibras elásticas y haces de colágeno, que mayoritariamente se encuentran orientados de manera longitudinal. Esta túnica adventicia se continúa con tejido conjuntivo sin un límite claramente definido. Para terminar con este video y a modo de repaso, vamos a hacer una comparación entre la arteria elástica y la arteria muscular. En primer lugar, recordar que poseen distintas tinciones. Para la arteria elástica se utiliza la tinción de orseína y para la arteria muscular se utiliza la tinción de hematoxilina-eosina. Y si bien son dos tinciones distintas, a la hora de diferenciar preparados hay que tener en cuenta que la tinción de la arteria muscular va a ser bastante débil en comparación de la arteria elástica, que llama mucho más la atención visualmente. Luego nos debemos enfocar en el endotelio. Como observamos, el endotelio de la arteria elástica es liso, mientras que en la arteria muscular el endotelio es festoneado. Hasta aquí llegamos, muchas gracias por la atención.